Bueno, vamos a pasar ahora a otra cuestión un poco porque entiendo que es un poquito denso lo anterior. Sí que les pido como siempre que lean el libro, es decir, realmente las clases tienen sentido o por lo menos van a cobrar más sentido si ustedes leen el libro, porque lo estudian, lo dialogan, porque eso es lo que le va a dar mucha más comprensión. Y de vez en cuando metemos alguna otra cuestión para hacerlo un poquito más llevadero, ¿no? Entonces vamos ahora a plantearnos cuál fue el primer conflicto grave que vivió la Iglesia. Porque aunque es verdad que Lucas, el autor de los Hechos de los Apóstoles, intenta obviar las dificultades y resaltar lo bueno, lo positivo, a veces dicen que idealiza demasiado las primitivas comunidades cristianas. Bueno, pues aunque él lo haga así, lo cierto es que hubo conflictos y hubo uno muy gordo, que es fácil de entender. Piensen que los primeros cristianos venían en su gran mayoría del pueblo judío, de la religión judía. Y la religión judía no es simplemente como para nosotros los que estamos aquí, una religión simplemente independientemente de nuestra raza, de nuestra nacionalidad. Para los judíos la religión tenía un contenido también étnico, un contenido político, como les decía. ¿A qué me refiero? Si tú nacías en Israel, en lo que hemos dicho que es o era Palestina, tú necesariamente eras judío. Si tú además eras judío, pues entonces tenías que ser obediente a las tradiciones y al pueblo de Israel. Había una simbiosis entre lo político, entre lo étnico y lo religioso. Por eso, cuando se fueron convirtiendo aquellos judíos al cristianismo, no era como para nosotros, que uno puede decir, oye, yo me voy a cambiar a otra denominación cristiana, como hacen hoy nuestros hermanos, equivocados, pero que se van, que si me hago evangélico, me hago pentecostal. No, no es simplemente eso. Es que si tú dejabas de ser judío, ¿qué ocurría? ¿Quién traicionabas, Tancades? Traicionabas a tu propia familia. Traicionabas a tu propia patria por ese vínculo que les estoy diciendo que había entre lo religioso y lo nacional y lo étnico. Entonces decían, no, yo que ahora me voy a cambiar de religión. Pues aquí lo dices y la gente dice, ah, pues bien, como que se cambia de pantalón y dice, bueno, pues mira, pues hoy me cambio ya. Pues. Pero en aquella época, en el mundo judío me refiero, si tú decías, dejo de ser judío, era como decir, mira, un traidor que está traicionando a nuestro pueblo, está traicionando su tradición, que era importantísimo para ellos, la tradición, la herencia de los mayores, de los antepasados. Tenía una carga social, política, fundamental. Entonces era un conflicto muy grande el que estaban viviendo. Al principio, muchos de ellos creían que el cristianismo no era más que uno de estos grupos. Decían, bueno, pues lo mismo que dentro del judaísmo hay fariseos, hay celotas, hay saduceos, pues bueno, yo me hago cristiano, soy judío cristiano. Y aquí es donde vino el conflicto, porque no todos tenían claro que el cristianismo, como les acabo de explicar, era algo que recogía lo anterior, pero que suponía una novedad y suponía también una ruptura. Fíjense que el propio Pablo vacila, es decir, duda. Hay un momento en que Pablo se da cuenta de que el cristianismo es algo nuevo, que la Pascua de Jesús no es una mera continuidad sin más. Hay algo nuevo. Pero luego, cuando le empiezan a presionar, sobre todo, lógicamente, la comunidad de Jerusalén, que era la más tradicional, la más apegada al judaísmo, porque es donde estaba el núcleo duro del judaísmo, cuando le empiezan a presionar, Pedro echa para atrás y dice, oye, sí, es verdad, tenemos que ser fieles a las tradiciones judías. Y Pedro empieza otra vez a exigir la circuncisión. La circuncisión, ¿saben lo que es? Es una operación parecido o asimilable a lo que llamamos la operación de fimosis, que es
bueno, pues en el prepucio, ¿no?, del varón, hacer ahí una operación menor. Bueno, pues esa operación, la circuncisión, era el signo étnico religioso que demostraba que uno era judío. Entonces Pedro, al principio dice, no hay que exigirla, porque la nueva fe va más allá de esto. Pero ante la presión se arrepiente y echa para atrás. ¿Y quién es el que le llama la atención? Pablo. Pablo es el que se enfrenta a San Pedro. Pablo, que era un fariseo, había sido fariseo. Pablo era más judío, por así decir, más observante, sería la palabra, más cumplidor que el propio Pedro. Y es Pablo el que se enfrenta a Pedro. Lo tenemos, por ejemplo, ahí tienen los textos, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Se tienen que reunir en Jerusalén. Se habla del concilio de Jerusalén. En un sentido amplio es válido este término, porque concilio significa consejo, reunión para discernir juntos. Entonces es un término que se puede utilizar de una manera amplia, pero no hay que confundirlo con un concilio ecuménico. Los concilios ecuménicos, ya veremos, es algo más específico, y el primer concilio ecuménico no ocurre hasta el año 325, que es el concilio de Nicea. Este concilio, llamado el Concilio de Jerusalén, porque es realmente un consejo que se da en Jerusalén, pues se enfrenta Pedro y Pablo. Pablo le llega a decir cosas duras a Pedro, le llega a decir al primer papa, le dice cosas duras. Claro, era Pablo, eso no se le puede decir gente así como Pablo. Y al final Pedro se da cuenta y llegan a un acuerdo. El acuerdo es, efectivamente, el cristianismo es algo nuevo. No podemos exigir la circuncisión, porque entonces estaríamos poniendo a la gente que no es judía, estaríamos poniendo una condición, un requisito que es propio de una raza. Y entonces ya la fe no estaría basada en la aceptación de Cristo, sino que estaría basada en una marca étnica. Y por lo tanto sería una limitación humana a los nuevos creyentes. Y dicen, no, a lo sumo vamos a poner otras condiciones, que es verdad que eran también propias de los judíos, pero que eran entendibles por cualquiera. Por ejemplo, pues no comer carne que había sido sacrificada a los ídolos. Pero bueno, eso era algo aceptable por todos. Pero ya no piden la circuncisión. Lo único que piden es aceptar a Cristo como Salvador. Muy bien. Dicho esto, podemos también hablar en estas primeras comunidades que surgen, ¿dónde se nos habla de ellas? ¿En qué libro de la Escritura se nos habla de las primeras comunidades? Sobre todo en Hechos de los Apóstoles, pero también en todas las cartas llamadas apostólicas, que son las de San Pablo, que son 13, incluyendo Hebreos, que ya sabemos que probablemente no sea de San Pablo, ya lo hemos visto estos días, y luego también las cartas que se atribuyen a Pedro, a San Juan, a Judas y a Santiago, 4 apóstoles. Por eso se llaman cartas apostólicas. Ahí en esas cartas, incluso también en el Apocalipsis y en Hechos de los Apóstoles, podemos ver cómo eran aquellas primeras comunidades. Y los primeros cristianos, las primeras comunidades, tenían 3 características fundamentales. ¿Cuáles son, Alberto? Claro que sí que lo saben, piensen un poco. A ver, ¿qué nos dice Hechos de los Apóstoles? ¿Cuál, Dancali? ¿Rosita? Muy bien, Rosita. Uno era la Eucaristía. Se reunían a celebrar la cena del Señor, la Eucaristía. Así es como llamaban entonces a la Eucaristía, ¿no? También la palabra Eucaristía es de los primeros tiempos. Cena del Señor, Eucaristía. Otro es la escucha de la enseñanza de los apóstoles, que es lo que llamamos luego magisterio, lo que los apóstoles enseñaban. Ahora vamos a ver por qué tiene tanta importancia.
Y luego la vida de fraternidad, tanto entre ellos como con los más pobres. Esto lo tienen, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 1 al 13, o también del 42 al 44. Entonces, si nosotros queremos volver otra vez a aquella vida de los primeros cristianos, por supuesto no podemos tampoco copiar exactamente, pero sí lo fundamental, que es lo que nos pide el Concilio Vaticano II. Tenemos que volver a la centralidad de la Eucaristía, la centralidad de las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio, conocer bien nuestra tradición, una buena formación doctrinal y una vida fraterna entre nosotros y también la fraternidad hacia los hermanos más pobres. Esa fraternidad y esa caridad con los hermanos más pobres incluye hoy día la caridad política. Es algo que la Iglesia ha aprendido, sobre todo en los últimos tiempos. No es solo la caridad asistencial, que también bien llevada hay que realizar, sino que es la caridad política de luchar contra las causas de los problemas, las causas del hambre, del desempleo, de la esclavitud infantil. Pues hasta aquí este bloque.